Hello parents and students of 4th grade. So let's get started this practice, right? So I brought for you some activities in order to continue to practice the past simple was and were. Queridos estudiantes de cuarto grado, bienvenidos. Aquí les traigo la práctica correspondiente de esta semana. No se olviden que el material está en C-Web y ustedes pueden descargarlo para después pegarlo en su cuaderno rosado. Yeah, okay? Pay attention here. So we have different activities that those ones are very familiar with you, right? Entonces vamos a practicar ya. Todas las actividades están muy fáciles y lo vas a disfrutar. Okay, let's go. Okay, in this activity, so pay attention. This picture, we have Linda. Okay, Linda has a poem for her favorite pop star. Listen and number the line. So, what do we have to do in this activity? ¿Qué vamos a hacer? Aquí Linda tiene un poema, ¿no? ¿Te gustan los poemas? Do you like the poem? Entonces ella está haciendo un poema acerca de su cantante de pop favorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar el poema, ¿ok? Y vamos a escribir con números el orden, ¿ya? El orden en que ella empieza a decir el poema. For example, ya tenemos el número 1 acá, dice pop star, ¿no? Entonces, ese es lo que ella menciona primero. That's why, so that you have to write down number 1. Entonces aquí ya está escrito el número 1. Entonces tenemos que escuchar y poner en orden, enumerar aquí lo que ella dice. Ahora, ¿cuál es la segunda línea que ella menciona? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? Etcétera, etcétera, right? That is very simple. So, don't forget that you can listen to this poem as many as you can and number every single line. Entonces, vamos a escuchar ya y enumeramos, ok, según lo que ella menciona. Ok, let's go. Workbook, Unit 4, Track 86. Pop star, you travel around the world. By plane, by ship, by train, by helicopter and car. Last week, when you were in Italy, were you in Milan? Yesterday, when you were in Japan, were you in Tokyo? You weren't in New York today, when you were in the USA. But wherever you are, I like to see you sing and dance. In Mexico, in Canada, in Germany, or in France. Okay, congratulations. So, in the next activity, we have find 3 means of transportation, 3 verbs, and 3 countries in the poem. En el poema que has escuchado y que ya has enumerado, ya se menciona pues bastantes medios de transporte. Medio de transporte, en inglés decimos means of transportation. También se menciona diferentes verbos. Verbos decimos verbs, ¿no? Y también en el poema se menciona los países, ¿no? Que en inglés decimos countries. So, what do we have to do? Vas a leer otra vez el poema, ¿ya? Ok. Y vas a escribir acá cuántos medios de transporte encuentras en el poema y los escribes. Cuántos verbos los escribes y cuántos países se menciona en el poema. You are going to write down the names. For example, in the first category of means of transportation, we have helicopter. Entonces ya aquí en la categoría de medios de transporte ya ha sido completado con uno, que es el helicopter, que significa helicóptero. Entonces así vete buscando en el poema ya los medios de transporte, busca los verbos y busca los países y los escribes aquí, ¿ok? Donde están las líneas. Ok, it's very simple, right? So that you have the opportunity to look up the poem one more time and look for the means of transportation, the verbs and the countries and write down them there. Y ok, entonces vamos, yo sé que puedes encontrar muchos de ellos. Ok, let's go. Ahora, mira acá, dice answer the question. This is a personal question, right? For example, we have who's your favorite pop star? ¿Quién es tu cantante favorito? Ya, entonces aquí vas a escribir el nombre de tu cantante favorito. Right? Okay? That's right. So this is the first part. What about the second part?
Pay attention. Okay, in this part we have activity number 1. We have listen and mark. Yeah, what can you do in each museum? So we have 3 situations here. Situation 1, situation 2, and situation 3. Every single situation is talking about museums. So what do we have to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay 3 situaciones, ¿ya? Que hablan de 3 museos americanos estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escuchar, ¿ya? Una vez que escuchas, ¿qué es lo que se puede hacer en ese museo? ¿Y qué es lo que no se puede hacer en esos museos? For example, in number 1, in the Curious Kids Museum, you can, dice, aquí en el museo que se llama Los Chicos Curiosos, así se llama el museo, tú puedes, recuerda, el tic quiere decir que sí puedes hacer algo en ese museo, y la X quiere decir que no puedes hacer nada en ese museo, o sea, diferentes acciones. Por ejemplo, en el museo Curious Kids Museum, dice acá, buy a space shuttle, ¿ya? Buy a space shuttle, dice, comprar una nave espacial, ¿no? Encontrar huesos de dinosaurio y escalar un volcán. Aquí ya está una X, quiere decir que tú no puedes comprar ningún cohete espacial ahí, nada, no puedes comprar, por eso está una X. Entonces vamos a ver con find dinosaur bones or climb a volcano. Ok, según el audio vas a poner un tic si es que se puede hacer eso o no se puede hacer eso con una X, ¿ya? Entonces, y así te vas por el número 2 con el museo Lynn Meadows Discovery Center. Así se llama ese museo. Y en el número 3 tenemos al Boston Children's Museum, el museo para niños de Boston. Okay, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer allí, right? Don't forget, you can listen the audio as many as you can, right? So you have to take your time to listen to it, right? Puedes escuchar cuantas veces tú quieras. Tómate tu tiempo, ¿ya? Okay, that's right. Workbook. Track 87. 1. Last week, my sister Meg and I were at the Curious Kids Museum in Michigan. It was very exciting because you can go on a model of a space shuttle. You can use your imagination and travel to the moon and back. You can dig for dinosaur bones too. You can even climb to the top of a volcano. 2. Last Saturday, I was at the Lynn Meadows Discovery Center. It's in Mississippi. They have a very modern communication center. There you can create your own videos. You can also meet a robot and climb up a very tall tower. I want to go there again. 3. Yesterday, my family and I went to the Boston Children's Museum. I was in a Japanese house. You have to take off your shoes to go in there. There's also an art studio. It's fun because you can use recycled materials, clay, paper, fabric, or felt to make art. For example, here in this part, yeah, we have, for example, different answer using was and where. We have listen again and glue the questions. Fíjate que acá ya está 6, afirmaciones que no están completas. Cada una de esas afirmaciones tiene una respuesta, mira, right? Y cada respuesta estamos usando was and where. Falta la pregunta. What do we have to do here? Vas a ir al costado, mira. Al costado de la hojita están las preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas, si tú le cuentas, son 6. La misma cantidad que está acá. Entonces, lo que tú tienes que hacer es mirar la pregunta, ¿ya? Mirar la pregunta y ver cuál es su respuesta, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Chequeando acá del 1 al 6. Right? For example, aquí dice, they were at the Curious Kids Museum.
ellos estuvieron en el Museo Curioso de Niños. Entonces, para que pueda responder así, ¿cuál fue la pregunta? Entonces, buscas la pregunta aquí, en esta parte. ¿Ya? Puede ser las 3 primeras o puede ser estas 3 que siguen. Elige una, right? Una vez que ya sabes cuál es la pregunta, lo escribes acá, right? You are going to write down here. Y el mismo proceso lo haces para number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Right? It's very simple. Identify the questions. Ok, identificamos cuál es la pregunta correcta. Ok, entonces eso sería todo para esta práctica. Thank you very much.